Vamos a unificar un poco los conceptos de atención centrada en la persona. Queremos alinearnos en cuanto a los resultados que podemos esperar, las metodologías para poder aplicar la filosofía de la atención centrada en la persona y revisar un poco esos resultados que vamos a lograr. Y para esto quisiera comenzar con el contexto de lo que es la humanización, ¿cierto? Entonces, esta humanización es la que enmarca todas las relaciones que tenemos entre las personas que prestamos los servicios de salud y nuestros pacientes, sus familias y la comunidad en general. Una atención humanizada o la humanización en salud hace referencia a ver al ser humano como un ser humano integral, con todas estas dimensiones que cada uno de nosotros tenemos, desde la física, la social, la familiar, la estética, la intelectual, la emocional. Pero aquí la gracia es no verlo por pedacitos, ¿cierto? Que es una de las falencias que ha venido ejerciéndose desde la medicina desde hace siglos, sino es vernos de manera integral. Todas esas dimensiones, pero en un ser humano completo y con todas estas necesidades y expectativas y valores particulares. Esa humanización tiene un alcance amplio. Para hablar de la humanización, entonces tenemos que tener en cuenta que aplica a pacientes y familias y en ese sentido también pues, a las asociaciones de usuarios y a la comunidad en general, pero también aplica a los trabajadores del sector de la salud, que es uno de los elementos más importantes que vamos a ver hoy desde la atención centrada en la persona. El personal de salud, incluyendo personal asistencial, administrativo, de apoyo, el directivo, todas las personas que trabajamos en la institución, pues tenemos ese derecho y ese privilegio de estar en una institución realmente humanizada y que piensa en nosotros como un ser humano integral. Por lo menos es la idea que queremos ayudar a construir en las diferentes instituciones. Y finalmente, en torno a este concepto, la idea es que pasemos de tener relaciones transaccionales o funcionales de alguna manera con los pacientes y entre nosotros para pasar a tener relaciones realmente personales, en donde estamos interesados y conectados con ese otro ser humano. Esto entonces viene siendo el marco de lo que vamos a ver de la atención centrada en la persona. Este concepto de humanización es la sombrilla bajo la cual se cobija todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo se ha construido este concepto de atención centrada en la persona? Vamos a hacer un poquito de recorrido. Esto comienza más o menos, voy a hacer la aclaración, comienza con el concepto de la atención centrada en el paciente y la familia en los años 60 y comienza con Carl Rogers, que es un psicólogo que habla de la atención centrada en el paciente desde el contexto de la psicoterapia y hace mucho énfasis en todo lo que son los aspectos del manejo empático con el paciente. También en los años 60 está Michael Balint, psiquiatra. El doctor Balint fue el creador, él es psicoanalista también, él fue el creador de los grupos Balint, grupos en donde se reunían médicos a hablar sobre la relación con el paciente, qué implicaba, cómo se sentían en esa relación, pero además ya en esos años empiezan a hablar de cuál es el impacto que tiene una buena relación con el paciente en los desenlaces clínicos que tiene el paciente, ¿cierto? Hoy en día sabemos que eso es clarísimo. Los pacientes diabéticos que tienen una relación empática con su médico tratante tienen mucho mejor control de la hemoglobina glicosilada, por ejemplo. O sea, hay estudios con datos objetivos, medibles, sobre el impacto que tiene la relación humana en esa terapéutica. Y en los años 70 aparece George Engel. Él es psiquiatra y él es importante en este contexto porque él promovió que pasáramos del modelo de salud médico, o sea, la parte más física, más biológica, a pasar a un modelo más con el tono de biopsicosocial. Esta es una frase de Carl Rogers con respecto a la empatía, me gusta mucho. Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. O sea, realmente ponernos en este lado de la mirada de la persona. Continúa entonces la evolución. En el 2001, esta evolución se va tomando el giro
hacia lo que es el entorno de la calidad en la prestación de servicios de salud. Entonces, en el 2001, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica su libro Crossing the Quality Chasm, cruzando el abismo de la calidad, y en este libro se establece, y además hace sinergia también con la OMS en ese momento, y establecen que la atención centrada en la persona es uno de los 6 atributos de la calidad en salud. Entonces, los otros 5 atributos pues son la seguridad del paciente como core también de la atención, la oportunidad, la eficiencia, la equidad y la efectividad en el manejo. Entonces, vemos la atención centrada en el paciente en el centro de todo esto. Y ellos en ese momento hacen esta definición de lo que es una atención centrada en el paciente. Entonces, brindar una atención que es respetuosa y da respuesta a las preferencias de cada paciente, a sus necesidades y valores, y garantiza que esos valores guían nuestras decisiones clínicas. Esta es la definición del 2001. Sin embargo, tiene un concepto muy vigente, que es el que esos valores, esas necesidades y esa perspectiva de ese paciente guían nuestras decisiones clínicas. Esta es la base sobre la cual se viene trabajando todo el concepto de los desenlaces que realmente le importan al paciente, ¿sí? Entonces, desde aquí empiezan a hacer, y por eso tiene una característica de vigencia aún esta definición del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Continúa entonces también en ese marco de la calidad, y aquí aparece el doctor Donald Berwick. Doctor Berwick, pediatra, él fue uno de los fundadores y fue presidente durante muchos años del Instituto de Mejoramiento del Cuidado de la Salud, la IHI, seguramente muchos la han escuchado, y el doctor Berwick sale de IHI y comienza a trabajar además con el sistema de salud inglés. Y estando en este trabajo, él y su equipo publican este libro, que es una promesa de aprender y un compromiso para actuar, mejorando la seguridad de los pacientes en Inglaterra. Tiene el foco en seguridad del paciente, pero uno de los elementos que nos muestra el doctor Berwick a través de su investigación es que para tener realmente un sistema, una prestación de servicios de calidad, es necesario involucrar, empoderar y escuchar a los pacientes y cuidadores de todo el sistema en todo momento. Entonces, aquí también vamos dando ese avance hacia lo que es el empoderamiento y la participación del paciente y la familia en su proceso de atención. Posteriormente, en el 78, vamos a ver un poco las organizaciones que han trabajado en la materialización de este concepto de la atención centrada en la persona, comenzando por Plaintree. Ustedes escucharon al doctor Ginás hace un momento, nosotros venimos trabajando con esta organización. Plaintree, ella es Angélica Fierro, que es una paciente que tuvo una experiencia difícil en un hospital norteamericano. Ella es argentina, pero nacionalizada en Estados Unidos, y en el 78 crea a Plaintree. Esta es una organización que nace en Estados Unidos, es una ONG, y lo que hacen es hacer muchos grupos focales con pacientes, con médicos, con enfermeras, con personal administrativo, para ir entendiendo qué significa la atención centrada en la persona. Ellos, el propósito fundamental de Plaintree es empoderar a las personas para humanizar profundamente esa experiencia del cuidado en todas partes, en todo momento, para cada paciente. Plaintree hoy en día pues tiene presencia en 25 países, tiene más de 700 hospitales afiliados, y de estos 700 hospitales afiliados, ellos, como les decía, tienen el proceso de certificación. Entonces, además de la conceptualización en torno a la atención centrada en la persona, tiene un manual de estándares y todo un proceso de certificación, como una Joint Commission, por ejemplo. Entonces, con este proceso de certificación, en este momento hay 17 hospitales en el mundo con nivel bronce, 62 con nivel plata, 98 con nivel oro y 2 con nivel oro con distinción, que es como el nivel de excelencia. Plaintree también se une a trabajar con el Instituto de Medicina, y esta es la definición de atención centrada en la persona que ya se actualiza en el 2017. Es un cuidado planificado,
manejado, entregado y mejorado de manera continua. Nos damos como ya metemos de una manera mucho más clara los conceptos de calidad, ¿cierto?, de gestión de los procesos, pero alineado a la activa participación de pacientes y familias, de tal manera que se integran preferencias, valores y resultados clínicos deseados. Entonces aquí cada vez más vamos viendo cómo se alinea el concepto. Aquí aún estamos hablando de la atención centrada en el paciente y la familia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Otra organización que trabaja en el tema es el Picker Institute. Entonces están Harvey y Jan Picker, que son una pareja que fueron los fundadores del Picker Institute. En el 87, la señora Jan estaba viviendo un proceso oncológico muy difícil y también se dan cuenta en su proceso de atención vivieron la deshumanización de su proceso. Entonces deciden crear lo que es un proyecto de investigación que se llama el Picker Commonwealth para la atención centrada en el paciente. De esa investigación sale un libro que se llama A través de los ojos del paciente y fundan en el 94 Picker Institute en Estados Unidos. Posteriormente, en el año 2000, ya el Picker Institute también crece y pasa a tener representación en Europa, y allí está la directora, que es Angela Coulter. Esta es una mujer investigadora, tiene más de 350 publicaciones, entre artículos, libros, todo tipo de publicaciones, y ella hace mucho énfasis en lo que es el empoderamiento y la participación del paciente como coproductores y corresponsables de su propia atención. De aquí del Picker Institute Europeo sale todo lo que es ese movimiento de nada sobre mí sin mí, ¿cierto? Nothing about me without me. Y publica este libro de empoderando a los pacientes en su propio cuidado. La idea con toda esta conceptualización es pasar de ese sistema paternalista en donde los médicos, en general, el personal de salud, pensábamos pues que el paciente, o sea, lo que nosotros le decíamos al paciente que tenía que hacer, eso era y ya, ¿cierto? A tener un paciente mucho más integrado, que opina, que nos dice cuáles son sus necesidades. Esta es la definición que da Picker con respecto a la atención centrada en el paciente, en donde nos dice que coloca a las personas en el centro, incluida la atención, el apoyo y la rehabilitación, y reconoce a los usuarios cada uno como individuos. Entonces aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Será que atención centrada en el paciente es lo mismo que atención centrada en la persona? ¿Qué creen? Levanten la mano los que dicen que no es lo mismo. Muy bien. ¿Y quiénes creen que sí es lo mismo? Muy bien, no es lo mismo. Se parecen, pero no son lo mismo. Tienen muchas cosas similares. El empoderamiento, la identificación del paciente como un ser humano integral, la necesidad del trato respetuoso, compasivo y empático, el diseño de los procesos para facilitar el flujo del paciente. ¿Pero en qué se diferencian? Se diferencian desde el punto de vista del alcance. La atención centrada en el paciente pues se enmarca en el paciente y su familia, mientras que la atención centrada en la persona ya nos abre un espectro mucho más amplio e incluye al equipo de salud y la comunidad. Aquí es muy importante, entonces, la atención centrada en la persona, por supuesto, mantiene esa visión del reconocimiento del paciente como ese ser integral, pero también nos reconoce a nosotros como que somos personas que cuidamos a otras personas, y como personas tenemos toda una serie de necesidades de reconocimiento, de bienestar, de seguridad laboral, de un trato humano, de un trato respetuoso para nosotros también. Entonces, esto es de las cosas más importantes y es hacia una de las principales invitaciones de esta charla, y es que hablemos de la atención centrada en la persona para hacer cada vez más visible la necesidad que nosotros también estemos en el centro del proceso. Si nosotros no estamos en el centro del proceso, o sea, si nosotros no tenemos bienestar, no estamos orgullosos de hacer lo que hacemos, no podemos vivir nuestra vocación de servicio, difícilmente vamos a poder trasladar esa experiencia extraordinaria a los pacientes y las familias. Entonces, comenzar por casa, ¿sí? Las organizaciones deben trabajar en ese ambiente, en ese clima respetuoso, cálido y empático también para los colaboradores. La otra gran diferencia es la diferencia en el propósito.
La atención centrada en el paciente lo que busca sobre todo es garantizar o gestionar una vida funcional para el paciente, mientras que cuando hablamos de la atención centrada en la persona, estamos hablando de buscar una vida con significado para el paciente, para la familia, para nosotros. Entonces va mucho más allá, este es un tema, por eso no es tan fácil lograr que se interiorice, ¿sí? Y que se viva. Este es un resumen que nos hace Plaintree sobre los alcances del compromiso de cuidar a las personas, al cuidar al paciente y sus seres queridos, al cuidar al staff y al cuidar a la comunidad. Ahí debajo en cada diapositiva ustedes encuentran las fuentes de la información. Muy importante resaltar que a nivel Colombia, en acreditación nacional ya se habla, ya desde hace años, también de la necesidad de tener en cuenta al trabajador de la salud, ¿cierto? Entonces, recordemos que los ejes de acreditación nacional, los dos primeros, la humanización y la atención centrada en el usuario, van orientados hacia esto. Específicamente la humanización, cuya meta es garantizar el respeto y la dignidad del ser humano en donde nos involucran a nosotros. Y la atención centrada en el usuario, ya en el foco de lo que es la atención centrada en el paciente como tal. Ahí están los otros ejes de la acreditación. En resumen de esta parte, la esencia de la atención centrada en la persona incluye una atención con calidad, una atención con dignidad, compasión y respeto permanentemente para pacientes, familias y para los trabajadores de la salud, que haya una colaboración y participación entre nosotros y el paciente empoderado, que vive y que es autónomo también hacia su propio manejo. Importante en la atención centrada en la persona, el impacto. El impacto ahora también se mide con base en lo que nos reportan los pacientes. Entonces, los PROMs, que son las medidas de desenlace clínico reportadas por los pacientes, y los PREMs, que son las medidas de experiencia reportadas por el paciente. Hacia allá es donde deben moverse las métricas de calidad y de atención centrada en la persona. La activación del paciente, que se refiere a un paciente que tiene una muy buena información y educación y que entiende su enfermedad, su manejo y todas las cosas que debe hacer en su vida cotidiana para vivir de la mejor manera esa enfermedad o prevenir la enfermedad si es necesario. El enfoque holístico, que es fundamental, pues por esa visión integral del paciente. Nosotros, Fundación Santa Fe, hizo esta definición de lo que es la atención centrada en la persona. Es una definición, siempre lo digo, en construcción permanente, la vamos revisando porque vamos aprendiendo diferentes cosas. Pero para nosotros en este momento es una atención que es cálida, empática, compasiva, y aquí unimos segura y oportuna, donde hacemos el clic con la parte de calidad. Fundamentada en el respeto por la autonomía, las necesidades, expectativas y valores del paciente y su familia, siempre la dupla, paciente y familia. Y es brindada por quién, por nosotros, un equipo humano apasionado por el servicio. Pero cuando uno puede estar apasionado, cuando uno está feliz, cuando uno está viviendo su vocación, cuando uno le gusta venir a trabajar cada día, cuando cada día es un reto intelectual, un reto para uno que le ayuda a crecer, cuando uno está en una institución que te ayuda a crecer personal y profesionalmente. A eso nos referimos, entonces por eso es que creemos y consideramos que somos un equipo apasionado por el servicio. Somos una fundación, por supuesto tenemos un compromiso social y estamos muy alineados con todo lo que es la sostenibilidad de cara a el compromiso ambiental. Para poner en práctica la atención centrada en la persona, solamente para contarles, el Pickering Institute estableció estos 8 componentes. Pickering Institute tiene la mezcla de algunos componentes más de gestión y de seguridad y algunos componentes de experiencia del paciente. Y Plaintree estableció estos 10 componentes. Estos 10 componentes ya mucho más enfocados en lo que es realmente la atención centrada en la persona. Y ya Plaintree habla en su manual, ya en las diferentes instancias, ya pasamos de hablar de atención centrada en el paciente y ya ahora sí estamos hablando de la atención centrada en la persona. Cada uno de estos componentes tiene aplicación para paciente, familia y para nosotros. Por supuesto, todo esto se construye sobre la base de unos procesos con altos estándares de calidad y seguridad del paciente. En acreditación nacional se hace explícito también esta forma, esta metodología, estas estrategias para operativizar la atención centrada en la persona
en donde hablamos de cada paciente, pues el tener la política de humanización, el compromiso gerencial, los programas de humanización, en fin, y hacia el personal todo lo que es la gestión del clima, el desarrollo de competencias y el acompañamiento a las personas en los procesos de enfermedad profesional y accidentes de trabajo. Para terminar, ¿qué tipos de cambios son posibles a través de la atención centrada en la persona? Entonces, esto obviamente, pues nosotros trabajamos con medicina basada en la evidencia. Planetree, se hizo un panel consultor en donde aquí están todos los miembros de este panel, participó Planetree, muchas universidades, diferentes hospitales, incluyendo también el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, y sale esta publicación. La encuentran también en la página de Planetree América Latina, ahí abajo está la América Latina Central, está el link, y se llama Sigue aprovechando la evidencia y experiencia para cambiar la cultura. Hicieron una revisión a 2017 de todos los estudios que había con respecto al impacto que tiene una atención centrada en la persona en desenlaces clínicos, en seguridad del paciente, en costo-efectividad. Ahí encontramos todo ese repositorio de información que nos puede ayudar también a sustentar, porque pues se necesitan recursos evidentemente para poder sacar adelante diferentes programas e instaurar una cultura de atención centrada en la persona. El impacto que se ha documentado de manera resumida es hacia el paciente, con mejoramiento de la experiencia y la satisfacción, pero también mejora la condición clínica en la que sale el paciente de la institución. Las eficiencias, se ha demostrado también disminución en días de estancia y por lo tanto disminución de costos hospitalarios. En seguridad del paciente, si tú tienes un paciente educado, corresponsable, va a tener menos eventos adversos, pero además, si tienes un paciente con el que tienes una excelente relación, y ocurre un evento adverso, porque nadie está exento de que ocurra un evento adverso, es insólito que nos demande, ¿sí? Y finalmente, cara a gestión humana, pues hay mejor retención de los colaboradores y hay mejores esquemas también de contratación y de selección de las personas. Las conclusiones de los resultados de implementar la atención centrada en la persona son: brindar un cuidado más humano, respetuoso y empático en el marco de la calidad y la seguridad del paciente, construir relaciones de largo plazo con los pacientes y sus familias, en donde buscamos no solo la funcionalidad del paciente, sino su participación, empoderamiento y bienestar desde la mirada holística que ya hablamos. Generación de valor para pacientes, familias, cuidadores y comunidades. Este es un tema que nos va a presentar el doctor Omar Salamanca en su conferencia, pero pues hablamos que el valor en salud se refiere a los desenlaces que realmente le importan al paciente en la perspectiva de eficiencia y seguridad de la atención, más esa experiencia que tiene el paciente sobre la costo-efectividad, o sea, los costos que tenemos para poder brindar esos desenlaces superiores. Y finalmente, el poder vivir nuestra vocación de servicio en instituciones que nos reconocen como seres humanos integrales y en donde podemos desarrollar nuestro potencial personal y profesional para poder realmente seguir brindando esa atención a los pacientes. Y con eso termino. Mil gracias.